Ella es una mujer que se casó enamorada, pensando en cumplir sus sueños, el sueño de formar una familia. Pero su sueño más grande era el de ser madre. Pero desafortunadamente, el destino le tenía guardada una sorpresa. Por más que intentó, no lo pudo lograr. Hasta que un día llega para ella una persona como caída del cielo, la cual hizo una propuesta muy interesante. Aunque al principio se negó, ella terminó. Descubrámoslo juntos. ¿Qué pasó? Mientras disfrutamos de un café o de una cerveza. Buenas noches, bienvenidos a Cuéntame tu secreto. Cuéntame tu secreto, aquel que no te atreves a contarle a nadie. Sientes como quema tu pecho porque quieres salir y ese secreto no te deja ni dormir. Aquí yo te voy a escuchar, te prometo que te vas a liberar. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Buenas noches, bienvenidos a Cuéntame tu secreto. En esta ocasión traigo la historia de una suscriptora. Mi esposo no sabía, nunca supo que él no podía tener hijos. Ya llevamos más de 5 años casados, sin que yo pudiera salir embarazada. A pesar de los múltiples intentos que mi esposo y yo habíamos hecho en muchísimas ocasiones, y claro, que fui muchas veces al doctor. Yo me hice muchos exámenes, no tenía ningún problema, así que yo empiezo a sospechar que el del problema era mi esposo. Ahí le pedí muchísimas veces que fuera al médico, que se hiciera exámenes, pero él nunca quiso, pues porque obviamente se siente todo un semental, se siente el supermacho, el yo las puedo todas. Y por más que hice el intento, él jamás quiso ir al doctor. Siempre me daba las negativas, siempre dijera lo que dijera, él se negó. Entonces yo le comenté al doctor y el doctor me sugirió sacar un poco de líquido después de que los dos estuviéramos juntos. Y pues así lo hice una vez. En aquella ocasión cuando estuvimos juntos, yo saqué un poco de líquido y le llevé esa muestra al doctor. Cuando ya fui por los resultados, ahí confirmamos la verdad. Mi marido era completamente estéril. En ese momento me dio muchísima rabia. ¿Por qué? Porque yo soñaba verdaderamente con ser mamá. Así que yo sí me sentí furiosa, me sentí completamente frustrada, porque nunca más iba a poder cumplir ese sueño de ser mamá. En ese momento no le quise decir nada a él, de la misma rabia e impotencia que tenía, pero al mismo tiempo no sabía qué hacer. Pero sí pensé en separarme de él y no sé, encontrar a alguien que verdaderamente me pudiera dar hijos. Porque eso es lo que yo quería hacer, mamá. En esos días cuando yo estaba así, sin saber qué hacer, porque la idea me daba vueltas en la cabeza, pues para acabarla, resulta que mi suegro se viene a quedar a nuestra casa, por motivos personales, que él tenía que hacer algunas cosas en su vida y le quedaba más cerca quedarse en mi casa, porque él vivía en otro lugar, en otro estado. Ahí vivía con mi suegra, la mamá de mi esposo. Y pues en mi pensamiento no estaba decirle nada a nadie, porque a pesar de todo, yo respetaba a mi esposo, porque lo amo. Yo no lo quería exponer, pero cuando mi suegro llegó a la casa por esos días, empezó a hacerme sus típicas preguntas, esas que
de verdad me hacían sentir incómoda, como aquella que decía: ¿por qué no te has embarazado? Yo ya quiero un nieto. Y de verdad me sentía tan molesta, me daban ganas de gritarle que pues su hijo no podía, que por más que lo hiciera pues no podía. Me resultaba tan molesto y castrante este señor. Y bueno, entonces ese día yo sí me sentí verdaderamente molesta y lo que hice fue salirme a hacer compras. Me fui al mercado porque de verdad ni dinero tenemos para hacer grandes compras. Me fui a comprar unas cuantas cosas que necesitaba y ya regresé. Y así pasó ese día. Al otro día mi esposo se va a trabajar. Y cuando se va a trabajar, pues de nueva cuenta me encuentro con mi suegro y empieza con su preguntadera, me empieza a molestar, con eso de verdad que me hacía enojar. Me decía: ¿para cuándo el bebé? Yo ya quiero ser abuelo. Yo sabía que yo no era la culpable, pero para los demás sí. Mi suegra y todo el mundo pensaba que yo era la del problema, porque siempre es así, las mujeres somos las culpables de no poder tener hijos. Resulta que un día mi suegro se quedó a hacer algunos arreglos aquí en la casa. Y mi esposo pues se había ido a trabajar y yo pues me puse a hacer los quehaceres de la casa. Como siempre, yo estaba concentrada haciendo mi quehacer. Entonces yo me di cuenta que mi suegro pues estaba como que mirándome, así como insistentemente. Yo tenía su mirada puesta en mí y mientras yo iba de un lado a otro haciendo mis quehaceres, él no dejaba de verme y de verdad me empecé a sentir tan incómoda por la manera en que él me estaba mirando. Y fue tanto así que me acerqué a decirle que no me siguiera mirando. Así que me estaba sintiendo incómoda y el muy descarado empieza a decirme que yo era muy hermosa, que era muy bonita y muchísimas cosas más. Le dije que no siguiera y que le iba a decir todo a mi esposo, todo lo que él me estaba diciendo. A él de plano no le importó. Decía: dile lo que quieras. Y yo le estaba diciendo, yo con la finalidad de que dejara de molestarme. Me dijo: ¿estás pensando en algún momento en que a lo mejor es mi hijo el que no te puede embarazar? A lo mejor él es el problema y no tú. Y yo dije: pues parece que este señor adivinó. Entonces yo le dije: pues sí, de verdad, quiero que sepa, yo nunca voy a quedar embarazada. Se lo dije con coraje. Nunca va a pasar porque su hijo es estéril. Su hijo no puede tener hijos y nunca los va a tener, haga lo que haga. Al principio, él no me quiso creer, pero mientras yo hacía mi quehacer y mis cosas, le fui contando todo lo que se había hecho, todos los estudios. Y al final, pues no le quedó de otra más que creer lo que yo le estaba diciendo. Después de esto, él se me acercó por atrás, empieza a agarrarme, le dije: suélteme, ¿qué le pasa? Le voy a decir a su hijo todo lo que usted me está haciendo. ¿Qué le pasa?, le dije. Él me miró de arriba abajo y me dijo que me tenía una propuesta antes de que yo hiciera un escándalo, o antes de que hiciera algo de lo cual me pudiera arrepentir. Empezó diciéndome que yo siempre le había gustado, desde que yo era novia de su hijo, y que él solo quería ayudarme, a mí y a su hijo, a formar una familia. Y ahí me dijo que el problema sí era de su hijo, que era por culpa de la familia de su mamá, que de sus cuñados ninguno tenía hijos. Uno porque tenía ciertas preferencias, que no le gustaban las mujeres, que otro se había vuelto muy religioso, y el tercero que ya se había casado varias veces y nunca había tenido ningún hijo. Luego de esto, él fue directo al grano y me dijo que él me podía embarazar. La verdad es que mi primera intención fue insultarlo, pero en ese momento algo dentro de mí como que me hizo que me contuviera y me dijo: ¿por qué no? Pero yo nada más lo pensé, no se lo iba a decir inmediatamente, porque él iba a pensar que iba a ser tan fácil. Yo en ese momento me mostré frente a él indignada y le dije que se fuera de la casa, que no lo quería ahí,
que se me hacía muy inapropiado lo que me estaba diciendo, que estaba loco, que estaba mal lo que me estaba diciendo. Pues sí, mi suegro me dijo, sí me voy un rato, pero piénsalo, piensa bien lo que te estoy proponiendo, te conviene. Después de un rato llegó mi esposo, y pues yo la atendí como se debe, le di su comida, y yo nada más estaba pensando en eso que me dijo. Y yo me decía, pues no está tan mal la propuesta. Tal vez sea la única solución, la única manera de que no termine yo mi matrimonio. Porque de verdad yo estaba pensando en terminar mi matrimonio, porque mi esposo no era capaz de darme hijos. Yo quería ser mamá y mi suegro estaba dispuesto a ayudarme con eso. Y así yo podría continuar con mi esposo y formar una familia y seguir con nuestras vidas como si nada. Además, mis hijos no iban a ser de ningún extraño, serían del papá de mi esposo. Al otro día, después de estar solos nuevamente y con la casa sola para nosotros, fue inevitable. Mi suegro y yo estuvimos juntos. Sí, pasó. Yo estuve dispuesta a todo. En ese punto de desesperación yo ya estaba. Les voy a decir que esa no fue la primera ni la última vez que nosotros estuvimos juntos. Se repitió todos los días mientras mi esposo no estaba en la casa, hasta que él se fue. Mi suegro se fue porque ya no tenía más por hacer acá. Yo, después de que él se fue, me hice la prueba por curiosidad para ver si había quedado embarazada o no. Y qué sorpresa, de verdad qué sorpresa. Yo estaba embarazada. Me sentía inmensamente feliz. Era lo que había esperado durante mucho tiempo. Claro que le dije a mi esposo, él se puso feliz. Obviamente asumió que él era el padre. No podía pensar otra cosa. Él estaba completamente loco, él estaba feliz. Después, a los 3 meses de embarazo, mis 2 suegros nos vinieron a visitar. Y él me decía, mi suegro, que estaba muy feliz por mí y por su nieto. Acarició mi panza y él me dijo que estaba seguro de que era un niño. Y no se equivocó. Y la verdad es que entre los dos se creó una conexión casi inevitable. Además, él era el padre de mi hijo, así que estuvimos todos juntos esos días. Mi suegra estaba súper contenta, sabiendo que iba a ser abuela por primera vez. Entonces, como me querían cuidar, porque era el primer nieto, mi suegra le dijo que allá, en donde ellos viven, había espacio para que yo estuviera ahí, para que me pudieran cuidar, porque aquí sola, ¿cómo iba a estar? Que pues nos fuéramos para allá. Entonces, pues aceptamos gustosos, nos fuimos a la casa de mis suegros. Entonces, mi marido se iba a trabajar y mi suegra en la tarde tomaba sus pastillas para dormir y posteriormente pues iba a acostar. Cuando eso pasaba, mi suegro me visitaba en la cama. Ya de eso han pasado muchos años y actualmente espero mi 4.º hijo, cosa por la que mi esposo está muy agradecido con Dios. Claro, él ignora que ha recibido una pequeña ayuda por parte de su propio padre. Dale like y comparte. Gracias por escucharme. Buenas noches.